Hola, un abrazo muy fuerte, que el Señor los bendiga y los guarde. Hoy me toca compartir esta palabra, esta cápsula de sabiduría. Entonces, como siempre, vamos a poner todo primero en manos del Señor. Padre, te damos las gracias por un día más de vida, Señor, de salud, de amor, de provisión, de bendiciones. Te damos las gracias, Señor, por ese montón de bendiciones extraordinarias que a veces dejamos de considerar así porque nos acostumbramos a tenerlas, pero que no dejan de ser un regalo asombroso, Señor, el respirar, el levantarnos, el tener que comer, el tener salud para digerir, para procesar los alimentos, para ser nutridos, para hablar, para escuchar, cualquier cosa, Señor, de la que disfrutamos a diario, que a veces no te agradecemos como deberíamos. Te damos las gracias por eso, Señor, porque es un regalo inmenso, Señor. Y cuando por fin a veces tenemos problemas de salud, valoramos las cosas como deberíamos, ¿verdad? Entonces, desde ahora, estando bien, te damos las gracias por todo lo que tenemos, Señor. Gracias por la vida, por este día, por todo lo que tú nos das. Te entregamos este momento y te pedimos que tomes control de estas palabras, Señor, que vayan a salir de mi boca para que sean conforme a tu voluntad. Que me utilices, Señor, para edificar y para bendecir. Y que las demás personas que vayan a escuchar estas palabras sean, Señor, edificadas con tu palabra y selles en nuestros corazones todo lo que tú quieras para que nunca vuelva vacía, como dice tu palabra, sino que produzca el fruto que tú, Señor, tenías preparado. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hablar de deleitarnos en el Señor y cómo podemos deleitarnos en el Señor, cómo nuestra naturaleza en la que Dios nos puso, ¿verdad? Carnal, nos lleva a alejarnos del Señor y cómo el Señor en su misericordia va trabajando en ese proceso en nosotros en el cual nos va seduciendo, ¿verdad? Para que nos enamoremos de Él y para que desapeguemos de la influencia de la carne y nos enamoremos de Él de tal manera que ya la carne no pueda más que el espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a leer primero Salmos capítulo 37 versículos de 4 al 6. Salmos 37 del 4 al 6 dice: Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Esta palabra empieza diciéndonos: deleítate a sí mismo en Jehová. Pero, sin embargo, no es tan sencillo como pareciera, ¿verdad? Cuando la influencia del mundo, de la carne, de las malas juntas, o sea, tanto peso que nos toca afrontar, ¿verdad? En esta vida, hace que a veces no sea tan fácil acercarnos a Dios como quisiéramos, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos van a pretender alejar de Él, ¿verdad? Recordemos que este mundo está bajo el maligno, dice la palabra, ¿verdad? Que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Y por eso cuando le preguntaron los discípulos a Jesús cómo orar, Jesús les dijo que digan, venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Porque no estamos todavía bajo el reino de Dios. Esta es la creación de Dios, sin embargo está gobernada por el maligno, ¿verdad? Y que es el que influye en los seres humanos para alejarlos y perderlos, ¿verdad? De Dios. Entonces, si dice deleítate a sí mismo en Jehová, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Para nosotros empezar a cambiar lo que por naturaleza nos lleva a alejarnos de Dios. Y ese proceso es el trabajo espiritual que Dios va haciendo en nosotros, porque el proceso es primero la justificación, después la santificación y después la glorificación, ¿verdad? Una vez que somos conscientes del mal, una vez que nos arrepentimos y decidimos recibir al Señor, somos justificados, ¿verdad? Una vez que recibimos al Señor Jesús y recibimos su regalo de salvación, de justificación por gracia, somos salvos por su gracia, ¿verdad? Somos justificados. Pero el proceso no termina ahí, viene la santificación donde empezamos a limpiarnos y es ahí donde empezamos a deleitarnos en Dios,
antes de ser justificados, que es el primer paso, muchas veces no somos capaces de discernir, ¿verdad? Entre el disfrute del bien espiritual y el disfrute de la carne, ¿verdad? Porque es engañoso. Si el espíritu no está presto, si el espíritu no está lo suficientemente perceptivo, no somos a veces capaces de discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente nos hace felices? Y nos dejamos llevar por la ilusión de la vana alegría de la carne, ¿verdad? Entonces, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué importante verlo, vamos a ver más adelante, ¿verdad? Habla de qué tipo de peticiones son realmente las que el Señor nos concede. Tiene lógica que Dios no nos conceda cualquier petición, porque hay muchas peticiones que podemos hacer que no están conforme a su voluntad, que no tienen propósito más que satisfacer nuestra carne o nuestros deseos de vanidad, ¿verdad? Entonces tiene sentido que Dios no cualquier deseo nos lo vaya a cumplir. Por supuesto que tiene sentido. Entonces dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Qué bonito que diga nuestro derecho como el mediodía, ¿verdad? Nuestra justicia como la luz. Cuando nosotros nos comportamos como del Señor le agrada, ¿verdad? Conforme a su palabra, Él exhibe nuestro derecho como el mediodía, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, no, es que no me siento digno de buscar a Dios, no me siento limpio, obviamente Dios no nos rechaza, así como estamos sucios en pecados y delitos, Él nos recibe y nos más bien así mismo espera que vengamos a Él, no espera que seamos perfectos para luego buscarlo, sino que lo busquemos sucios para Él irnos limpiando y apartándonos de ese mal, ¿verdad? Sin embargo, una vez limpios y tratando de no apartarnos de Él, Él exhibirá nuestro derecho como el mediodía, ¿verdad? Nuestro derecho de ser hijos de Dios, nuestro derecho de buscar su presencia, nuestro derecho de recibir sus bendiciones, nuestro derecho de vivir en paz con nuestro prójimo. Entonces, todo eso es aprender a deleitarse en el Señor, ¿verdad? Es el paso de que va junto con junto con la santificación. Nos vamos limpiando y aprendemos a disfrutar de las bendiciones que vienen ya no por una satisfacción carnal, sino por un bien espiritual que nos hace sentir plenos. Vamos a leer después Gálatas capítulo 5 versículo 17. Gálatas 5:17 y dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Vemos que el Señor nos pone en un cuerpo de carne y dentro de ese cuerpo de carne pone su espíritu para que empecemos desde que nacemos a luchar contra nosotros mismos, ¿verdad? Contra la influencia que nos aleja de Él. Y eso es la vida, es una batalla que hay que luchar y que hay que ganar, ¿verdad? En Dios, porque si no estamos con Él, la carne no va a ganar, el espíritu está dormido, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo despertarse, porque por naturaleza lo que traemos activado es la carne, sus impulsos, sus deseos y su instinto. Pero cuando despertamos al espíritu, entonces ya la carne minimiza, ¿verdad? Su influencia, y por eso dice que mengüe yo para que Cristo se exalte, ¿verdad? Y cuando habla de yo se refiere a nuestra influencia carnal, al complacernos siempre carnalmente, porque eso achica la influencia del espíritu. En cambio, cuando achicamos o minimizamos la carne, el espíritu empieza a exaltarse. Ese es el propósito precisamente del ayuno, por ejemplo. El ayuno no es para pedirle a Dios un favor específico y empezar ahí a no sé, a sobornar a Dios, ¿verdad? Con ayunos, sino que el ayuno es una manera de doblegar nuestra carne para que no sea la influencia de ella por encima de lo espiritual, ¿verdad? Es ser capaces de someter los deseos de nuestra carne por amor a Dios y para que el espíritu se fortalezca en nosotros, ¿verdad? Luego vamos a leer Romanos capítulo 12 versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos que hay una renovación en nosotros para nosotros poder comprobar la voluntad de Dios. O sea, si no hemos nosotros logrado renovar nuestro entendimiento, ya no quedarnos con ese entendimiento con el que nacemos, ¿verdad? De que está bien acostarse con todo el mundo, de que me importa aquello, de que yo robo porque aquel tiene más y yo tengo menos y me hace falta, de que miento porque hace falta mentir en este mundo, porque, o sea, ya nos empezamos a adaptar a la realidad de este mundo, no vamos a ser capaces de comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, porque la voluntad de Dios no va con este mundo. Dice la palabra de Dios que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, porque Dios nos puso aquí, pero no somos de aquí, para precisamente vencer el mal. Por eso aquí lo normal es que el mundo rechace la verdad, rechace el amor, rechace la santidad, porque el mundo va conforme a la carne, y la carne es egoísta, la carne piensa en sí misma, la carne piensa en sus deleites, en sus propios placeres, no en la necesidad del prójimo, no en la empatía, en la solidaridad, en la justicia, ¿verdad? Entonces ya vemos que si no transformamos nuestro entendimiento, no vamos a ser capaces de comprobar la buena voluntad de Dios. Y esto va directamente relacionado con deleitarnos en Él. Una vez que nuestro entendimiento es renovado, ya no nos podemos deleitar en la carne como lo hacíamos antes, ¿verdad? Sino que ahora nuestro mayor deleite está en el Señor, está en la paz que Él nos da a través de la santidad, de la pureza, de la verdad, de las buenas intenciones, de la empatía, del amor, ¿verdad? Y vamos a terminar con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí vemos que Dios está deseando complacernos, me explico, o sea, Dios está deseando poder cuidar a sus bebés, a sus hijos, a sus amados, poderlos consentir, poderlos llenar de bendiciones, pero muchas veces las bendiciones que deseamos se basan en vanidad de la carne, ¿verdad? Yo quiero tal carro, yo quiero tal puesto, yo quiero tal riqueza, yo quiero tal, no sé, todo lo que la carne hace, que digamos, lo que la carne busca para sentirse satisfecha, ¿verdad? Sin embargo, el Señor va más allá, el Señor quiere paz en nuestro corazón, el Señor quiere plenitud, el Señor quiere sabiduría, el Señor quiere profundidad, conocimiento en nosotros, el Señor quiere propósito, el Señor quiere para nosotros un conocimiento y una paz que no sean solamente para nosotros, sino que se desborden y también empapen a los que están alrededor, y esos propósitos de Dios son para salvación, son para vida eterna. O sea, no hay nada que comparar, no hay parámetro de comparación entre un bien material, temporal, pasajero, y la vida eterna y los propósitos de Dios, que son en justicia, en paz, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Entonces, vemos que en realidad el Señor sí está deseando escucharnos, dice la palabra que sus oídos están atentos a los justos, ¿verdad? No es que el Señor nos ignore y no nos dé las cosas que deseamos, sino que Él está esperando a que aprendamos a pedir con propósito, a que aprendamos a pedir con, con, con sabiduría, ¿verdad? Y Él siempre va a tener su oído presto y atento a las oraciones de los santos y de los justos, ¿verdad? Para traernos las cosas en su debido momento. Tampoco es cuando queremos, sino cuando el Señor sabe que tiene que ser. Entonces, en resumen, aprendamos a deleitarnos en el Señor, en todo lo que tiene que ver con el Señor, en el tiempo del Señor, en la sabiduría del Señor, en los propósitos del Señor, en la santidad del Señor. Aprendamos a deleitarnos en lo que no tiene que ver con este mundo, que es añadido. Al final de cuentas dice la palabra que primero busquemos su reino y luego lo demás viene por añadidura. Aprendamos a deleitarnos en lo que es primero, en lo que es eterno, en lo que es para siempre, ¿verdad? Y lo demás viene por añadidura, y el Señor se va a encargar de cumplir los deseos de nuestro corazón.
y esa es la palabra que les quería compartir, así que lo ponemos en manos del Señor. Igual, Padre, te damos las gracias por habernos permitido, Señor, compartir este momento y esta palabra. Te pedimos que las selles en los corazones de todos nosotros, que nos enseñes, Señor, el valor de tus consejos, de tu sabiduría, de tu bondad, Señor, de tu poder. Enséñanos a discernir, Señor, entre lo que es pasajero y vano, y entre lo que es eterno, Señor, y santo. Te damos las gracias porque tú vas trabajando en nuestros corazones con el poder de tu palabra, porque tu palabra trasciende y traspasa hasta lo más profundo de nosotros para transformarnos. Te damos las gracias por este momento y te pido, Señor, por todas las personas que escuchen esto, para que tú las bendigas y selle estas palabras en sus corazones, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte y que el Señor los bendiga.